Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Ustedes nos han escuchado acá en reiteradas ocasiones en este espacio destacar el trabajo de verificación que es tan valioso en tiempos de posverdad, en tiempos de fake news, de difusión de noticias falsas, de viralización de noticias falsas, en tiempos en los que además se utiliza inteligencia artificial para montar narrativas, para publicar mentiras, para alterar videos, para montar voces, etcétera. La importancia de la verificación en lo que hace Lupa Media es realmente valioso y digno de destacar. Su directora está acá con nosotros, la periodista Carolina Basante, nos visita acá junto a Andrea, quien les habla. ¿Cómo le va, Caro? Bienvenida, qué gusto. Hola, Caro, bienvenida. Hola, Fabri, André, qué gusto poder estar aquí y compartir este espacio. Muchísimas gracias por tenernos. Gracias, Caro. A ver, quiero empezar, porque también vamos a hablar de lo que se viene para el fin de semana, pero quiero empezar sobre lo que ocurrió el día domingo. Ustedes hicieron una verificación del debate de las 14, de las 13 más un candidato a la vicepresidencia de la República, 14 en total. Estuvieron ausentes María José Pinto y el señor Galo Moncayo. Igualmente se dividieron en 2 bloques de 7. ¿A qué conclusiones llegaron ustedes haciendo la verificación? Bueno, lo llamativo fue que 9 de los 14 candidatos vicepresidenciales presentes fueron los que utilizaron data. Y luego hay un matiz ahí entre que, a pesar de que se utilizaron datos entre los 9, pues destacan quizá 2 candidatas específicamente por el manejo de los datos de forma acertada, por decirlo de alguna manera. Luego hubo otros que sí estuvieron con datos fuera de contexto, otros que se repetían muchísimo los datos de empleo en diferentes matices. No sé si no se escuchaban entre ellos, que se decían cosas distintas del mismo dato. Pero bueno, realmente fue llamativo eso porque vemos, nos damos cuenta más o menos cómo se están construyendo también los discursos de los vicepresidenciales en este caso. Es importante destacar eso, Caro. Buenos días. Porque eso es lo que se va a tener para la verificación. Es decir, si no hay un dato, si no hay un claim, así lo llaman, entiendo, Caro, no se puede verificar. Cuéntanos un poco de eso, porque claro, hay mucha gente que dice, pero ustedes solo verifican a 2, a 3, a 4, pero es que solo se puede verificar a quienes dan data. Así es, porque y incluso, de hecho, a veces hay un cuestionamiento respecto a, hay ciertas cosas que no se pueden verificar, como por ejemplo, algo que se diga a futuro, una propuesta de campaña, ¿no? Una opinión, por ejemplo, tampoco puede ser verificable. Entonces, a veces nosotros escuchamos en el discurso público de nuestras autoridades y políticos mucho de este contenido de opinión que no se basa sobre data real. En cambio, cuando encontramos una afirmación que contiene datos, que contiene un rango de tiempo que nos permite hacer una comparación estadística, una comparación como tal, ahí es cuando nosotros podemos entrar a verificar, y eso es importante dentro de la metodología que va a utilizar Lupa, que utiliza para hacer sus verificaciones, pero que también va a utilizar para este domingo cuando haremos el debate en directo, la verificación en directo del debate presidencial. Antes de entrar justamente en lo del debate presidencial, quiero insistir en el tema de del debate del último domingo. ¿Cuál es el balance general? ¿Hubo muchas imprecisiones o más bien las candidatas y el candidato presentes en este debate presentaron una data sólida, por ahí algún error que se pudo haber presentado? ¿Cuál es la evaluación final que le hace Lupa? Bueno, yo creo que en realidad no estuvo el discurso público de los candidatos vicepresidenciales, no destaca por las imprecisiones. Más bien los datos que se utilizaron en su mayoría estuvieron correctamente utilizados. Sí, quizá los datos no fueron los más actuales, ¿no? Algo que nos llamó la atención, por ejemplo, sobre todo en cifras de seguridad, es que se siguen utilizando las cifras alarmantes de 2023, considerado hasta ahora el año más violento del Ecuador, cuando en realidad en 2024 hubo, quizá comparado con 2023, hay una cifra menor, y que esos son los datos más actuales, ¿no? Que muestra... O sea, no presentaron datos más recientes. No, se utilizaron sobre todo datos de 2023. Y para eso, atrás. Claro, y el utilizar datos que terminan siendo no acordes con el momento que estamos viviendo, termina, digamos, distorsionando la realidad. El discurso y la realidad, ¿no? Totalmente, sí, se distorsiona un poco la realidad porque quizá ya sabemos que vivimos una situación compleja de violencia, ¿no? Pero compararlo con el año más violento de la historia del Ecuador puede generar esa distorsión de la realidad que queda muy bien para un discurso político, pero que no es lo que es, ¿no?
Sí, ayer leía justo, Caro, dicen expertos que al final del día tener datos, tener esta data que es verdadera, que es cierta, que es transparente, te permite adoptar políticas públicas que puedan ir a favor de la ciudadanía. Por eso es tan importante, Caro, que los presidenciables, en este caso ya para el domingo, vayan con data, porque eso va a permitir que, como se sabe, el Ecuador ahora es como se tiene que resolver, así es. Así es, ese es el Ecuador que reciben, ¿no? Y es lo importante, sobre todo también porque esa es una forma de empoderar a los ciudadanos, de nosotros conocer realmente cuál es nuestra situación. Incluso hay veces que nos endulzan, ¿no? Cifras económicas, por ejemplo, pero también hay aquellos que son un poco fatalistas, por decirlo de alguna forma, como vemos, utilizando cifras que quizás es un escenario que vivimos, pero que ya no es el que es actualmente. Entonces, eso es a lo que nosotros apelamos, a la precisión de quienes tienen voz por encima de la sociedad y que se escucha mucho más alto que otros, y además será a quienes nosotros vamos a dar el voto. Ustedes, y ahora entramos en lo del domingo, ustedes van a hacer una verificación en vivo. Así es. ¿Cómo lo van a hacer? Para ustedes entiendo que será una experiencia inédita en el caso de Lupa. Creo que será un ejercicio valioso el que en tiempo real se pueda generar esta verificación. ¿Cómo lo van a hacer? No sé si puede revelar detalles, Caro, de la metodología. Bueno, como tal inédito no es así. Nosotros ya realizamos una verificación en directo durante las elecciones anticipadas. Lo que será inédito es que será una transmisión. Será transmitido por streaming en diferentes plataformas. Junto con Central 360 estamos haciendo esta iniciativa de poder acercar esta verificación en directo para que todas las personas, ciudadanos, puedan tener acceso y a la mano esta información tan valiosa. Lo que nosotros haremos metodológicamente, nos venimos preparando ya desde inicios de diciembre, haciendo un seguimiento a todos los candidatos, levantando bases de datos, limpiando bases de datos para tener como lo decíamos, muy claro el panorama en diferentes aspectos. Esto nos sirve a nosotros, además de contar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, de transcripción en directo, que nos permite también, mientras a la par van hablando los candidatos, nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial diseñadas para verificación de debates, que nos permiten acelerar un poco el proceso de monitoreo y que nos permiten a nosotros tener mucho más claro y más limpio los que son las afirmaciones para poder hacer nuestro trabajo de verificación, que ha sido construido, como explicaba, desde prácticamente es un mes y medio que nosotros venimos trabajando en esta preparación, y que pues metodológicamente, como nosotros tenemos 8 categorías, y dentro de ese margen de 8 categorías es donde nosotros calificamos la precisión. No calificamos a la persona, sino lo que dice la persona, que eso también es muy importante, porque la verificación no se trata de un ataque directo a alguien, ¿no? Sino simplemente de poder evaluar la precisión, analizar sobre todo la precisión, para tener toda la información súper clara al respecto. Caro, hay que también, y voy a mencionar este ejemplo, justo la vez pasada hubo una verificación que se le hizo a un ex candidato a la presidencia y luego él corrigió, pero la verificación continuó en su red social. Esto, ¿por qué? ¿Por qué se deja ahí la verificación si él ya rectifica esa aclaración? O más bien lo aclara. Bueno, hay un detalle con el tema de la desinformación, y es que la verificación jamás alcanza a tener el mismo impacto, ¿no? Y por eso hay veces que nosotros vemos, y por eso es tan importante la precisión de las autoridades y quienes tienen el amplificador en la mano, porque muchas veces quienes lo siguen, sobre todo sus simpatizantes o los espacios en los que ellos lanzan esta desinformación o información no precisa, pues efectivamente quizá la gente se queda con eso y no termina de entender, aunque hubo una rectificación, no termina de entender eso. Entonces es importante que la verificación, y nosotros somos muy transparentes en explicar e incluso en aplaudir, por decirlo de alguna forma, y en resaltar cuando hay este ejercicio de rectificación o de correcciones, pero siempre lo que hacemos es nosotros mantener esta información, porque es necesario, sobre todo por esto, porque quizás no toda la gente llega. Lo falso sigue circulando, claro. Sí, y eso es lo que más circula, eso es lo que tiene mayor audiencia, por decirlo, ¿no? En el día, domingo, quisiera entender un poco más cómo lo van a realizar. Es decir, la verificación que hace Lupa Media, por ejemplo, en el debate de vicepresidentes fue horas después, un día después. Es decir, mientras está el debate, evidentemente se lo sigue, pero hasta verificar, etcétera, etcétera. La publicación se la realizó el día lunes. Lo que va a ocurrir el día domingo es que ni bien el candidato hable, se va a verificar, se va a poder verificar en ese momento.
Bueno, efectivamente, la idea de la verificación en directo es que vaya a la par, ¿no? Este ejercicio también lo realizamos durante el 24 de mayo, cuando fue el discurso de la Nación del presidente Daniel Noboa. Nosotros lo publicamos en directo en nuestro hilo de Twitter, armamos un hilo de Twitter en donde las personas pueden ir siguiendo, además de la transmisión que habrá en esta ocasión, que eso es lo que nosotros estamos agregando junto con Central 360 para esta transmisión especial. Y claro, la idea es que vaya a ir a la par. Quizá haya un desfase de minutos, evidentemente, mientras hay este análisis, cotejo de información que vamos nosotros levantando, pero en el caso de la evaluación que yo me permití hacer siguiendo a la par el debate vicepresidencial, pues es relativamente, ¿no? La diferencia, el desfase que hay entre lo que se dice el candidato y la publicación. Habrá unas que salgan mucho más rápido que otras debido a la complejidad de los temas, ¿no? No es lo mismo un tema de seguridad a un tema eléctrico o un energético o petrolero, que es un poco más complejo. Eso iba a preguntar, porque por ejemplo, si mañana pasado un candidato, el día domingo un candidato dice, hablando de la producción petrolera, entonces dice, la producción petrolera ha caído no sé cuánto y no es la cifra. ¿Cómo se determina que esa es la cifra? ¿Con fuentes oficiales o cómo lo hacen ustedes? Nosotros manejamos todo fuentes oficiales y de organizaciones internacionales que cuentan también con un aval, por ejemplo, que nos permite a nosotros tener la certeza en su metodología independiente, también que se hacen análisis en ámbitos económicos, en ámbitos petroleros, de energía, en evaluaciones de seguridad. Además que también no solamente estaremos nosotros haciendo este trabajo de verificación como Lupa Media, sino que contaremos también con expertos que estén con nosotros durante esta jornada también para darnos un soporte, porque quizá haya temas técnicos que requieren esa explicación para que nosotros tengamos la certeza como ciudadanos de que la información que se nos está dando es la correcta. Ahora, hay que decirlo, y es que todas las verificaciones que se publican por parte de Lupa Media las hacemos cuando tenemos la información completa. Nunca nos apresuramos a lanzar una verificación si es que no tenemos toda la información. Eso es importante. Querría decir que haciendo la verificación en tiempo real, en vivo, no cuentan con todo el insumo, ustedes no la van a publicar. No la publicamos. De hecho, hay muchas veces que quedan rezagadas ciertas verificaciones y que se las publica días después porque toma su tiempo en realizarlas o porque requieren mayor explicación. Pero en este caso nosotros estaremos publicando todo lo que nosotros dentro de la metodología que tengamos se pueda hacer durante el día domingo. En el caso de las vicepresidenciables, por ejemplo, hubo 18 frases verificables durante la jornada y se publicaron 17, ¿no? Hubo una que específicamente no se contó con la data y que seguimos trabajando, incluso solicitando información al equipo de la vicepresidenta, o candidata a vicepresidenta que lo dijo, pero efectivamente la preparación que tenemos nos ha permitido tener y solventar sobre todo los temas porque ya nos venimos preparando desde hace bastante tiempo. Antes de dar la palabra a Andrea, solamente hablando de lo que estamos comentando ahorita, Darío Dávalos le envió un abrazo que me escribe. Él sigue muy de cerca los temas energéticos, petroleros. Me dice, los datos de producción petrolera del 2024 los publicarán recién el lunes. Petroecuador publica el 20 de cada mes su informe estadístico mensual. Actualmente los datos públicos son de enero a noviembre. Ojalá, dice Darío, Petroecuador haga una excepción y los publica hasta el viernes. Yo digo que esto es interesante lo que dice Darío por la pregunta que le hacía yo a Caro y sobre todo por ese trabajo de verificación, Caro. Así es. De hecho, parte de nuestra metodología cuenta que nosotros hacemos la verificación con la data que es la más cercana disponible, ¿no? Porque también nosotros muchas veces nos damos cuenta de que, pues efectivamente, si nosotros no tenemos esa data oficial, no nos vamos a inventar, así como tampoco los candidatos se las van a inventar y muchas veces lo que ellos basan sus datos quizá es en publicaciones también periodísticas que se hacen. Entonces, lo que nosotros tratamos es de recabar toda la información posible, incluso también teniendo como aliados a expertos, a la academia, que también tienen ellos análisis, también van levantando datos. Entonces, es un trabajo, de hecho, muy colaborativo el que vamos a realizar para hacer esta verificación en directo del debate. Se ponen las cifras, es decir, cuando quien no ha visto hasta ahora pueden seguir igual en Lupa ahí. Los hilos se pone la fuente, porque aquí nos dicen, sería más transparente que enlisten sus fuentes de data, pero es que cuando se da la verificación se ponen las fuentes. Claro, ahí aparece, Claro. sí. De hecho, ese es uno de los principios del fact-checking, del periodismo de verificación, es transparentar las fuentes. Nosotros no usamos ninguna fuente anónima si no podemos, de hecho, nos está restringido por los principios de verificación, así que cualquier persona, cuando vaya usted al hilo y vea o lo revise o lea la verificación en la transmisión, nosotros vamos a facilitar códigos QR
software también para que las personas puedan acceder a esas verificaciones, puedan acceder a sus fuentes. Aquí lo interesante del trabajo de verificación es que apelamos a que cada persona pueda hacer su propia verificación y sacar su propia conclusión. Amiga, uso de tecnología, uso de inteligencia artificial también van a utilizar para Así es, tenemos al ChequeaBot y se los presentaremos. El ChequeaBot, que es una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para hacer verificación. Esa es una herramienta con la que Lupa Media hace su trabajo diariamente, pero que estará específicamente, en este caso, dispuesto para el debate presidencial, la verificación en directo. Es una tecnología diseñada por Chequeado de Argentina, colegas de la región, los pioneros en periodismo de verificación en Latinoamérica, quienes son nuestros aliados también en la región y con quien estamos trabajando de cerca y nos están dando este soporte. Así que también será un ejercicio interesante respecto al uso de tecnología de inteligencia artificial en el periodismo. Y nada, es algo que esperamos que también nos puedan apoyar y seguir todos para que nos ayuden a hacer este trabajo. Nuestro colega Néstor Aguilera me pide que le pregunte a Caro Basante, directora de Lupa Media, que está acá con nosotros, ¿cuán presentes, desde la experiencia de Lupa y de Caro, que lidera este proceso, están las noticias falsas presentes en esta etapa electoral? Dice, ¿se podría determinar cuáles son los temas en los que más se generan noticias falsas? ¿A qué sectores políticos defienden? ¿Cuáles son las cuentas que se han verificado que desinforman más? Dice Néstor, como para tener claridad y alertar. No sé si podemos responder esa pregunta, Caro. Bueno, hay algo muy llamativo en el ámbito de la desinformación, y es que el periodo electoral es un caldo de cultivo para la desinformación, no solamente aquí en Ecuador, sino en todos los países donde se llevan procesos. Por eso es que es un trabajo muy importante el del fact-checking durante el proceso electoral. Nosotros venimos monitoreando y hemos podido darnos cuenta de que se genera muchísima desinformación, al menos relacionado a dos partidos políticos que sabemos que son los partidos del oficialista y su oposición, que es la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Y todo lo que gira alrededor de los candidatos. Además, en esta ocasión también vimos que se generaba a inicios de la campaña electoral desinformación respecto a un tema que nos ha impactado a todos como sociedad, como es el caso de los niños de las Malvinas, pero trayéndolo al ámbito electoral también, ¿no? A propósito de la campaña. Y lo interesante que estamos nosotros ahorita realizando esta campaña de monitoreo, y al finalizar el proceso electoral, Lupa Media estará realizando, junto con organizaciones de la sociedad civil y la academia, una publicación que esperamos que sea un insumo académico sobre el estudio de la desinformación y su impacto en el ámbito electoral en Ecuador, porque no existe todavía estudios que se hayan realizado en el país. Nosotros estamos levantando data respecto a esta situación para hacer los análisis correspondientes, y será muy interesante ver en ese punto los resultados que tengamos, y si es que podemos ir un poco más allá, no solamente identificar las cuentas de donde se produce desinformación en redes sociales, sino quiénes están detrás de esto. Claro, ¿dónde se va a poder ver el ejercicio que se van a hacer? Voy a estar incluida también ahí. Vamos a acompañar a Lupa en este ejercicio periodístico. Recuérdanos las plataformas, por favor. Así es, podrán conectarse a las plataformas de X, Facebook, Twitter, X, YouTube, Instagram, de Lupa Media y de Central 360, para que ustedes puedan ver la transmisión en directo de la verificación al debate presidencial. Estamos todos con muchísima expectativa. Ustedes pueden ser parte de este proceso. Habrá una previa en la que les contaremos los datos de verificación que hemos levantado hasta este momento, y luego también tendremos un análisis posterior en el que, como tú lo has dicho, estará acompañándonos Andrea Orbe junto a Central 360 en este espacio. Y pues nada, todos están invitados. Les invitamos a que, para nosotros es muy importante no solamente publicar este trabajo de verificación, sino que la ciudadanía y la audiencia se involucre, porque de nada sirve a nosotros poder realizar esta verificación si no tiene este impacto en la sociedad, en la que nosotros estemos conscientes del fenómeno de la desinformación, su impacto en el ámbito electoral como una amenaza para la democracia, y sobre todo como ciudadanos, ser ciudadanos responsables también, ¿no?, al consumir información ahora en redes sociales. Una cosa más antes de cerrar, Caro. Acá me escribe Norma Aro y me pide, dice, por favor de preguntando, dice, encantado Normita, por Dios, si Lupa Media verifica las afirmaciones que hace el presidente y por cuanto comúnmente señala el tema de las obras, que ha mejorado u otro indicador, pero como ciudadanos sentimos que no es tan cierto, dice. Por ejemplo, las afirmaciones sobre el empleo que ha creado, que le ha escuchado sobre los jóvenes. ¿Qué tipo de verificación hacen sobre las intervenciones que hace el presidente cuando menciona datos, cifras, etcétera?
Bueno, a Normita le invitamos a que pueda revisar el historial de Lupa Media. De hecho, lanzamos hace poquito una verificación sobre todas las obras que hizo el presidente Daniel Noboa y su gobierno durante un año. Además que siempre le mantenemos muchísimo seguimiento, sobre todo por la prioridad que él representa en el ámbito de la verificación al ser nuestra máxima autoridad. Ahora también como candidato, hay que decirlo y voy a ser muy honesta, ha sido un desafío poder seguir la campaña al candidato, presidente candidato por la falta de acceso a sus entrevistas, la falta de acceso a sus intervenciones públicas desde que inició la campaña electoral. No se están transmitiendo No se ahora están transmitiendo los eventos en donde está el presidente. Así es, realmente pues no se transmiten para nada, no tenemos acceso a ese monitoreo que sí hacen otros candidatos en el que nosotros estamos pendientes. Del candidato presidente ha sido un desafío, estamos nosotros pendientes y como se da el mismo tratamiento a todos los candidatos, pues él forma parte de nuestro monitoreo. Sin embargo, si no hemos podido publicar hasta ahora alguna verificación de él como candidato, justamente no ha sido por no querer verificar, sino por la falta de acceso a su información pública. Correcto, Caro, bastante gracias por el tiempo. Mucha suerte para el domingo. Ahí estamos expectantes. Hay expectativa por lo que hacen ustedes, que es un trabajo realmente necesario para poder contrastar lo que dicen las autoridades, los políticos, en este caso los candidatos, y tener una valoración de lo que pasa en el país. Muy amable, Caro. Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, todos invitados en las plataformas de Lupa Media y Central 360. Les esperamos el domingo a partir de las 5 de la tarde. Gracias a Carolina Gracias, Caro. Basante, directora de Lupa Media, que ha estado con nosotros acá. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.